Muy buenas a todos. Si estás empezando con el tema de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, o incluso sumando fracciones, este es tu vídeo, ya que te enseñaremos paso a paso cómo calcular el mínimo común múltiplo y máximo común divisor de varios números, siguiendo unos pasos muy fáciles y que siempre son los mismos. Así que quédate y a aprender. Y ya, sin más que decir, empezamos. Lo primero que tenemos que ver es la definición de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Como su propio nombre indica, el máximo común divisor de varios números es el mayor de sus divisores comunes, mientras que el mínimo común múltiplo de varios números es el menor de sus múltiplos comunes. Hagamos el siguiente ejemplo. Calculemos el máximo común divisor de 24 y 36. Para ello escribimos los divisores de 24, que son los que te estoy señalando, y los divisores de 36. Como el máximo común divisor es el mayor de sus divisores comunes, vemos primero cuáles son esos divisores comunes. Vemos que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Y por lo tanto, como es el mayor de estos números, el máximo común divisor es el 12. Hagamos ahora lo mismo, pero con el mínimo común múltiplo. Calculemos el mínimo común múltiplo de 24 y 36. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 24, que son los que te estoy señalando, y los múltiplos de 36. Como el mínimo común múltiplo es el menor de sus múltiplos comunes, veamos primero cuáles son estos múltiplos comunes. Vemos que son 72, 144, 216... Y por lo tanto, como es el menor de estos números, el mínimo común múltiplo es el 72. Pero como esta forma de calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor no es práctica, aprenderemos la siguiente forma de calcular ambos números. Y es que el máximo común divisor es igual al producto de sus factores primos comunes elevados al menor exponente. Y el mínimo común múltiplo es igual al producto de sus factores primos comunes y no comunes elevados a su mayor exponente. Así que necesitamos saber factorizar números. Y por eso te recomiendo ver este vídeo para saber factorizar números de forma fácil y rápida. Y si tienes dudas sobre cómo factorizar, pincha en la etiqueta que te está apareciendo arriba a la derecha y te lo resolveremos con ese vídeo. Los pasos para calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor son: primero, descomponemos factorialmente los números dados. Después, miramos cuáles son los números primos comunes y no comunes que aparecen en la descomposición. Y por último, utilizamos la definición de mínimo común múltiplo y máximo común divisor para calcular el que nos piden. Apliquemos ahora estos pasos para calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 14 y 21. Como lo primero es descomponer factorialmente estos números, calculemos primero su descomposición. Como 14 es par, lo dividimos entre 2. El cociente de esta división es 7, que como es un número primo, lo dividimos entre sí mismo. Y obtenemos finalmente que la descomposición factorial de 14 es 2 por 7. Equivalentemente, como la suma de las cifras de 21 es 3, tenemos que es divisible entre 3. Así que lo dividimos entre 3 y escribimos el cociente, que es 7, en la columna de la izquierda. Y por lo mismo que antes, al ser 7 un número primo, tenemos que la descomposición factorial de 21 es 3 por 7. Una vez que ya tenemos la descomposición factorial, lo que hacemos es ver qué números primos aparecen en ambas factorizaciones, es decir, cuáles son comunes. En este caso, solo es el 7. Mientras que los que solo aparecen en una descomposición son los factores no comunes, que en este caso son el 2 y el 3. El último punto es utilizar la definición de la que nos piden calcular. En este caso usaremos la del máximo común divisor, que es igual al producto de sus factores primos comunes elevados a su menor exponente. El factor común es solo el 7,
así que no lo multiplicamos por ningún otro número. Y miro que su menor exponente en las descomposiciones factoriales de 14 y de 21 es el 1. Así que tenemos que el máximo común divisor de ambos números es el 7. Y ahora usaremos la definición de mínimo común múltiplo. Como es el producto de los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente, tenemos que multiplicar el 7 por el 2 por el 3. Ahora nos preocupamos por el exponente, que al ser el 1 el mayor exponente de todas las factorizaciones, tenemos que los números están a la 1, así que no hace falta que lo pongamos. Y realizamos el producto, obteniendo que el mínimo común múltiplo es 42. Y por lo tanto, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 14 y 21 son el 42 y el 7. Y esto lo hemos calculado de una forma muy sencilla siguiendo los pasos que te mostramos en pantalla. Así que son los que usaremos para calcularlo en todos los casos. Hagamos otro ejemplo. En este caso calcularemos el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 27 y 36. Pero ya sabes, antes de que lo hagamos, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo. Y ahora lo corregimos. Como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es la descomposición factorial de 27 y de 36. Empecemos con el número 27, que como termina en 7 no es par, así que no es divisible entre 2. Pero la suma de sus cifras es 9, así que es divisible entre 3. Lo dividimos y el cociente de esta división es 9, que vuelve a ser divisible por 3. Al hacer esta división obtenemos el cociente que es 3, así que es un número primo y por lo tanto solamente se puede dividir por sí mismo. Como vemos tenemos 3 treses en la columna de la derecha, así que la factorización del 27 es 3 al cubo. Hagamos ahora la del 36. Como termina en 6 el número es par, así que lo dividimos entre 2 y utilizamos el cociente que es 18. Que vuelve a ser un número par porque termina en 8. Así que lo dividimos entre 2 y continuamos utilizando el cociente que es 9. Que ya no es par, pero es divisible entre 3. Y al dividirlo obtenemos que el cociente es 3, que al ser un número primo solo es divisible por sí mismo. Ahora ya tenemos la factorización, que como hay 2 doses y 2 treses en la columna de la izquierda, tenemos que 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Una vez que tenemos la factorización, lo que tenemos que hacer es ver qué números primos aparecen en ambas factorizaciones, y por lo tanto son comunes. En este caso es el 3. Mientras que los que solo aparecen en una de ellas son los factores no comunes, que en este caso es el 2. Ahora tenemos que usar la definición. En este caso usamos el máximo común divisor, que es el producto de los factores primos comunes elevados al menor exponente, por lo que es 3 al cuadrado, ya que es el menor exponente, al estar en 27 al cubo y en 36 al cuadrado, obteniendo así que el máximo común divisor de ambos números es el 9. Ahora tenemos que usar la definición. En este caso usamos la del mínimo común múltiplo, que es el producto de los factores primos comunes y no comunes elevados al mayor exponente, por lo que es 3 al cubo por 2 al cuadrado, obteniendo así que el mínimo común múltiplo es 27 por 4, que es 108. Y por lo tanto, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 27 y 36 son 108 y 9. Y esto lo hemos calculado de una forma muy sencilla, siguiendo los pasos mostrados en pantalla. Así que son los que usaremos para calcular en todos los casos. Hagamos otro ejemplo. En este caso calcularemos el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 50 y 75. Pero ya sabes, antes de que lo hagamos, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo. Y ahora lo corregimos.
Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es hacer la descomposición factorial de 50 y 75. Empecemos con el 50. Como termina en 0, es par, así que lo dividimos entre 2 y continúo con 25, que es el cociente. 25 no es par y la suma de sus cifras es 7, así que no es divisible ni entre 2 ni entre 3. Como termina en 5, es divisible entre 5, por lo que lo divido y escribo el cociente, que es 5, debajo de él. Que como es un número primo, tenemos que solamente se puede dividir entre sí mismo y la unidad. Así que lo divido entre 5 y obtengo el 1. Ya he terminado esta factorización. Como hay un 2 y dos 5, tengo que la factorización de 50 es 2 por 5 al cuadrado. Hagamos ahora la factorización de 75. Como termina en 5, no es par, así que no es divisible entre 2. La suma de sus cifras es 12, que aparece en la tabla de multiplicación del 3, por lo que es divisible entre 3. Lo divido y escribimos el cociente, que es 25, debajo. La suma de las cifras de 25 es 7, así que no es divisible por 3. Como termina en 5, tenemos que es divisible por 5. Así que lo dividimos y usamos el cociente, que es 5. Como sabemos que el 5 es un número primo, lo divido por sí mismo y obtengo un 1, por lo que ya hemos terminado la factorización. Como hay un 3 y dos 5, tenemos que la factorización de 75 es 3 por 5 al cuadrado. Una vez hecha la factorización, ya hemos realizado la parte más difícil. El siguiente paso es mirar cuáles de estos números son los factores primos comunes y no comunes. En este caso, el 5 aparece en ambas factorizaciones, así que es común. Y es el único, ya que el 2 y el 3 no aparecen en ambas, por lo que ambos números son no comunes. Ahora ya solo tenemos que aplicar la definición para calcular el máximo común divisor, que como es el producto de los factores primos comunes elevados a su menor exponente, tenemos que es 5, ya que es el factor común, al cuadrado, ya que este es el menor exponente de la factorización, por lo que el máximo común divisor es 25. Ahora ya solo nos queda calcular el mínimo común múltiplo, que es el producto de los factores primos comunes y no comunes elevados a su mayor exponente. Así que multiplicamos el 2, el 3 y el 5, y ahora miramos los exponentes que tiene cada uno de estos números. El mayor exponente del 2 es elevado a la 1, así que no lo ponemos. Lo mismo sucede con el 3, pero el mayor exponente del 5 es el 2, así que ponemos 5 al cuadrado. Primero hacemos las potencias, y por eso ponemos 2 por 3 por 25, que da 150. 150 es el mínimo común múltiplo de 50 y 75. Así que el máximo común divisor de 50 y 75 es 25 y su mínimo común múltiplo es 150. Y para calcularlo solo hemos tenido que utilizar estos pasos que te estamos señalando. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Por aquí te dejamos una serie de números para que calcules de ellos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Y en el próximo vídeo los corregimos. Así que ya sabes, dale like, campanita y suscríbete. Y nos vemos pronto. ¡Chao!